Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto que estén conmigo aquí en Universos, que es un espacio creado para compartir herramientas para convertirnos en una mejor persona. Y el día de hoy estoy sumamente contenta y feliz porque está una persona que quiero mucho, que es una gran amiga. Ella es Ana Paula Domínguez. Ana Pau, ¿cómo estás? Ay, fascinada de estar contigo hasta que se nos hizo, Marta. Ya estoy aquí contigo muy emocionada. Muchas gracias por invitarme. No, yo feliz de tenerte a ti porque además les quiero platicar de ella. Ella es fundadora y presidenta del Instituto Mexicano de Yoga. De verdad es una súper experta en yoga. Lo que ustedes quieran saber acerca de este tema es la persona indicada. Ella promueve obviamente un estilo de vida saludable, tiene diferentes libros, he estado en varias de sus presentaciones, es una mujer muy conocida en el mundo holístico y es creadora del programa Corporate Wellness que ha implementado en diferentes empresas, además da talleres de respiración y movimiento. De verdad es un gusto tenerte, Ana Pau, además del profundo amor que te tengo. Ay, muchas gracias, Marta, querida. Muchas gracias, qué linda presentación. Ana Pau, platícame acerca de qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas. Pues mira, yo en realidad el yoga sí lo conocí muy de niña y lo practiqué, o sea, muy de niña a los 11 años, yo creo, por ahí, de calculo, entre los 9 y los 11. Luego, quizás lo dejé un par de años en la adolescencia, que ya ves que te agarra, que el que no quieres nada de nada. Pero cuando regresé a la universidad, estudié la primera parte de la universidad en el ITAM y tienen mucho enfoque en la filosofía, ¿no? Entonces, en el tercer semestre, en donde ven todo el tema de la filosofía oriental, volvió a salir el tema del yoga y yo dije, ¿cómo he dejado el yoga en mi vida? Lo recuperé, además, como en una etapa de vida en la que no, como que no te hallas, como quien dice, ¿no? No sabes ni para dónde vas ni para qué no. Y me seguí practicando yoga, me fui a estudiar al final la carrera en Monterrey, enseñaba yoga en el gimnasio del TEC, me acuerdo que me iba con mi grabadora a las 7 de la mañana a dar mi clase de Kundalini Yoga 2 veces por semana. Y luego sí me dediqué al tema de la comunicación, trabajé como locutora en Monterrey mientras estudiaba la carrera, trabajé en un corporativo de entretenimiento aquí en México 2 años como gerente de comunicación corporativa. Y cuando decidí dedicarme al yoga fue porque un día me cayó el 20 y dije, ¿a poco me voy a seguir recibiendo artistas porque ya me iba a mudar yo a una disquera, recibiendo a artistas en el aeropuerto, y organizándole sus giras, y como que de repente me cuestioné sobre cuál era la trascendencia de eso. Uh-huh. Hoy en día lo vería diferente, porque creo que entretenerte es parte también de nuestro bienestar, como tantas actividades, pero creo que hay momentos en la vida en los que te cuestionas mucho, o sea, es justo una dualidad y piensas que no, bueno, si no estás en estos temas holísticos o algo, entonces ya, o sea, que ese es el camino verdadero. Hoy pienso totalmente diferente que eso, en muchos sentidos, pero fue lo que me llevó a involucrarme en este camino del yoga, Marta. Dime una cosa, cuando tú hablas que a los 11 años ya estabas practicando yoga, no se usaba la yoga como se usa hoy, ¿no? O sea, porque como que de repente hacer yoga en este momento se ha vuelto como casi que un must, algo que tienes que hacer porque los beneficios son infinitos y de eso vamos a hablar. Pero, ¿fuiste iniciadora de alguna manera de México, de estarlo practicando, de la más chiquita? Cuando yo practicaba, además, tuve la fortuna de llegar a un yoga muy espiritual, Marta. O sea, le recomendaron a mamá ir a practicar a un ashram, que un ashram es estos lugares en donde viven yogis, literalmente, y tienen un estilo de vida yogi, no se usa zapatos en la casa, no se come carne, se duerme temprano, se para uno a meditar a las 4 de la mañana, es un estilo de vida muy diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, a mi mamá le recomendaron que fuéramos a este ashram. Entonces, cuando yo llegué, un ashram hermoso en la calle de Chimalistaca, en San Ángel, wow. Y me acuerdo que abrí la puerta y luego me llegó el aroma del incienso. Y había, lo primero que sí había que me sorprendió mucho era un lugarcito
estaba la Virgen de Guadalupe. Dije, ay, qué curioso, porque siempre en la tradición de Kundalini Yoga, Yogi Bayan tenía como una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Y luego efectivamente te quitabas los zapatos, entrabas a la clase, todo era de blanco, todos traían turbantes sobre una piel de borrego. Y el yoga, el Kundalini Yoga es muy espiritual, tiene que ver mucho como con nuestras acciones, con cómo te relacionas con las personas, con tus valores de vida. Y obviamente hay una parte de movimiento físico para la salud del cuerpo, de meditar para mantener el balance emocional, pero también una parte como muy espiritual, ¿no? De conexión con nosotros, de tu honestidad, del servicio a los demás, que creo que definitivamente no necesariamente encontré después en el Hatha Yoga. Yo cuando empecé ahí y yo me seguí en Kundalini Yoga muchísimo tiempo. De hecho, sigue siendo mi práctica actual. Yo practico más meditación Kundalini Yoga que otra cosa. Y es como una manera muy diferente de acercarte a la vida. Es como si tuvieras los lentes del yoga y entonces te cuestionas muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco pensaba en uno de los principios del yoga es la honestidad. Y todos y cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra verdad. Sí. A lo mejor allá afuera nadie sabe, pero tú sí sabes cuál es tu verdad, ¿no? Y cuál es la verdad de tus intenciones, de tus acciones. Entonces, creo que esa parte del yoga, en ese momento, pues era un ashram, no había un letrero. Si no te recomendaban, no llegabas. Y no había escuelas de yoga como tal, ¿no? Estaba la Gran Fraternidad Universal en México, que pues también no es de que hubiera centros de la Gran Fraternidad Universal, te tenías que enterar. Ya cuando yo regresé en el 90, pues por ahí del 98, ya había algunas, por ejemplo, la escuela de Óscar Velázquez en la Condesa, solo tenía en la puerta de afuera una cosa que decía yoga, pero no había estas cosas que hoy vemos y esa práctica que se dio. Sí me considero que he sido una pionera, pues a partir del 2002 fundé el Instituto Mexicano de Yoga, hicimos el primer encuentro nacional de yoga que este año cumple 21 años, Wow. de celebrarse, y justo la idea era como dar a conocer los diferentes tipos de yoga que existen y que existían en México, ¿no? Las diferentes modalidades de yoga, y entonces sí creo que me considero que fui como a esta parte que, bueno, nada más me sumé a lo que empezaba a pasar. O sea, había una escuela de Ashtanga Yoga y una de Hatha, y empezar a hacer como una comunidad muy, muy linda de todos estos maestros que pues también empezaban a abrir sus escuelas un poco más a la vista, ¿no? De todos. Ana Pau, ahorita hablamos de los diferentes tipos de yoga porque yo no entiendo qué es cada uno de ellos. No, he practicado diferentes, pero me gustaría que me dijeras, me definieras cuáles son las diferencias de ellos. Pero lo primero es que entonces yoga, ¿qué es el yoga? O sea, es una filosofía de vida. Es como tú decías hace ratito, la honestidad. ¿Qué otros principios tiene? Bueno, mira, tiene muchos principios. En realidad me gusta mucho siempre hablar como de las 8 ramas del yoga porque te lo explica muy bien. Y estas 8 ramas del yoga en realidad son la base, indistinto del tipo de yoga físico que practiques, pues es el fundamento ancestral de esta disciplina. Entonces tienes los yamas y los niyamas, que son las observancias personales y sociales que tú deberías de practicar para alcanzar este estado de armonía, de unión, de balance al que tú aspiras. Eso es, antes de las asanas, o sea, de las posturas y de la respiración, son los valores. Entonces, está el primero, por ejemplo, es la no violencia. Practicar la no violencia en tu vida. De hecho, de ahí viene el vegetarianismo. Ahora, yo como les digo, bueno, no importa si no eres vegetariano, pero por lo menos no le hagas daño a otras personas y a ti mismo. Entonces creo que con eso ya nuestra sociedad sería otra. Y qué lindo que hables de no hacernos violencia tampoco a nosotros, porque muchas veces dices, bueno, entiendo la violencia a otros, pero cómo te hablas tú, cómo te tratas, cómo te maltratas, eso es parte de una violencia que puedes generar a ti mismo. Totalmente, de cosas que aceptas que no quieres, que sabes que no te están haciendo bien, personas en tu vida que no te están haciendo bien, relaciones, en fin.
Luego viene todo el tema, como te decía, de la honestidad, viene también el tema de la rendirse a la voluntad divina, que un poco sería, tú puedes poner tu mejor intención en lo que haces, pero no sabes el resultado de tus acciones. Entonces tiene que ver mucho con tu intención pura. Hablando de la pureza, viene la parte de la purificación. Cómo mantienes un estilo de vida, o sea, desde tú que te bañes, que te purifiques tomando agua, de cómo tienes tu espacio, si lo tienes todo caótico o no, tu bandeja de entrada. No, imagínate, si estás en un ambiente polvoso, con libros, cosas, pues la energía nomás no fluye, no te sientes en balance, ¿no? Entonces, esta es parte de la purificación. El autoestudio, el autoconocimiento sería otro de los valores, es decir, es esta parte de cómo te puedes conocer a ti mismo, cómo funciona tu mente, tus emociones, que ahí se liga con la medicina ayurveda, que también pues es de India, de hecho es más antigua que el yoga inclusive, que es como este proceso de autoconocimiento, ¿no? Hay personas que somos más, hay como 3 tipos, se podría decir, ¿no? Aquellas personas más vata, que es decir, que el sistema nervioso está más activo y que son más hiperactivas, la mente no para, se mueven todo el día, pero luego hay otra tipología en donde prevalece el elemento fuego, que es pita, y hay como mucha más, sí organización, pero irritabilidad, irascibilidad, pero mucha organización, pero mucho perfeccionismo. Y la tercera tipología, que es Kapha, que es más agua y tierra, que son personas que pueden ser mucho más calmadas, tranquilas, pero que a lo mejor les cuesta motivarse, estimularse para hacer las cosas. Esta es parte del autoconocernos a nosotros mismos y de entender qué comida nos hace bien. No es lo mismo que te va a caer bien a ti que a mí, dependiendo de la edad, de en qué temporada de la vida, en qué lugar vives, ¿no? Muchas cosas que son herramientas para autoconocernos. Y después de estos principios, que son algunos de los principios, entonces que son los yamas y los niyamas, viene pranayama, que son las diferentes técnicas de respiración, que hay la respiración automática y la respiración voluntaria. Dentro de la respiración voluntaria, tú puedes aprender distintas técnicas para tu balance, para relajarte, para tener energía. Y luego viene asana, que es el movimiento. Ahí sí son las posturas de yoga, y el acercamiento a cómo haces las posturas de yoga es donde hay la variedad de los tipos de yoga. Ok, ¿y cuáles son las variedades hay, Ana? Pues hay muchísimas, y hay quien usa su nombre y se pone que hace su propio estilo de yoga. Pero dentro de las más tradicionales está, por ejemplo, el Iyengar Yoga, que el Iyengar Yoga es donde usas props o algunos equipo como para poder hacer bien las posturas correctamente. Un bloque, un cinturón, una cobija. Está muy enfocado en la biomecánica del cuerpo. Luego tenemos los que se conocen como Vinyasa Yoga, que es el yoga mucho más activo, en donde vas de una postura a la otra y a la otra y a la otra. Este se origina del Ashtanga Vinyasa Yoga, que es un tipo de yoga que se les enseñaba a los militares en India, para que estuvieran fuertes, equilibrados. Pero entonces era súper rudo, y es súper rudo, o sea, desde que empiezas, inhalas, acabas, tú sabes, no paras y sudas sin parar y no te... Yo le digo la yoga aeróbica porque de verdad es, o sea, a mí me es muy difícil esa yoga. No, o sea, es muy complicado. Sube, baja, bueno, mueve, ponte, o sea, y con un ritmo que a veces para mí es difícil de seguir. Y además mucha gente se asusta porque llega a ir a una clase de esto y dice, no, el yoga no es para mí. ¿No? Y los entiendo, porque finalmente es como mucho más acrobático, y a lo mejor en tus 20, 30 está perfecto, pero después no. Y además porque es muy activo, y finalmente creo que las posturas de yoga, de acuerdo a como se dice en las escrituras, deben de ser cómodas y estables. O sea, si tú no estás cómoda y estable en una postura, cómodo y estable en una postura, no estás haciendo yoga realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a una de estas clases en las que estás súper activa y entonces a veces sales más estresada,
ya te dolió el hombro y te dolió la rodilla y cero ¿no? Y a lo mejor sí te relajaste tantito, pero no estás realmente soltando. Entonces, hoy en día están muy regresando mucho el yoga, que de hecho ahorita te platico, pero hacia allá va el encuentro de yoga que estoy haciendo este año, a la parte terapéutica, a la parte restaurativa, a la parte de soltar, porque Marta, necesitamos soltar el hacer y practicar el no hacer. ¿Eso a qué te refieres si me lo pones en una clase de yoga? O sea, ¿qué Por significa? ejemplo, si tú estuvieras haciendo una torsión, pues vas hacia un lado y vas hacia el otro, inhalas, exhalas y sientes cada vez que sueltas más la tensión de tu cuerpo. Estás en un perro boca abajo, entonces estás en la postura y ves cómo no te estás tensando los hombros, cómo cada vez puedes estar más cómoda y más estable, sientes la columna más alargada, los talones empiezan a llegar al piso, pero no estás en tensión, logras cada vez estar más así. O usas bloques, ¿no? O la back mitra para de repente soltar, abrir y liberar toda la tensión de la columna vertebral. Trabajas realmente en la movilidad de tu cuello, en liberar la tensión del cuello, en respetar las curvas de la espalda, en trabajar con las articulaciones. Un yoga más para sanar la vida, ¿no? Que sí, obviamente te puedes incentivar, pero en realidad estás tratando de sanar a lo mejor alguna lesión que tienes en las cervicales, algún dolor de espalda, de ciática. Y bueno, luego está el Kundalini Yoga, que es mucho más, se le conoce como el yoga de la conciencia, y es el trabajo energético. O sea, a veces nos olvidamos de las capas energéticas que tenemos, el arco, la línea del arco que va de aquí a acá, el cuerpo áurico, toda esta parte energética, y esta es en la que trabaja el Kundalini Yoga, que es fantástico para cuando tienes como depresión, autoestima baja, como algo emocional fuerte, el Kundalini Yoga, ¡pum!, te saca en una clase, que ese es el que yo practico de toda la vida, ¿no? Y bueno, luego está el Hot Yoga, que se hace en calor, ¿no? El Bikram Yoga a 42 grados centígrados, que eso ya me parece mucho más aeróbico y fitness que... Yo intenté esa clase y tampoco pude. Sí, no. Acabé mareada, o sea, porque te metes en un horno, básicamente, estás en unas temperaturas altísimas. A mí yo amo yoga, pero me gusta más como la exposición, o sea, en las torsiones, o sea, como que ir acompañando al cuerpo. Flexibilidad, ¿no? Acompañando a que se abra el cuerpo. Porque Y luego bueno, entonces, vamos en las 4 ramas, que eran las yamas y los niyamas, las observancias personales y sociales, el pranayama, la respiración, asanas, que son las posturas de yoga, y luego viene pratyahara, que es el control de los estímulos externos. Entonces, es cómo estamos tan sobreestimulados hoy en día por todo lo digital, no, o sea, es imposible, ¿no? Los sonidos, todo. Entonces, tú deberías de ser capaz, como la tortuga, de meter tus extremidades, es decir, aquietar tu mente y encontrar este estado de paz en donde no estés en esta sobreestimulación excesiva del mundo. Por ejemplo, también en los valores está brahmacharya, que se me iba, ¿no? Que es el control de tu energía sexual, ¿no? De que no vas y desperdicias esta energía con cualquiera, pues se va ahí mezclando, ahí te vas quedando con las energías de las personas, ¿no? Y luego, de Pratyahara, las últimas 3 hacen referencia a la meditación, ¿no? Al foco mental, o sea, al final el yoga te lleva a la meditación. ¿Cómo vas a poder estar en un estado de quietud y de silencio en donde estás con lo que es, en total armonía, ¿no? Con lo que hay y con lo que es. Para ti, Ana Pau, dime ¿cuáles serían las 3 como fortalezas que te deja hacer yoga? Que te deja vivir una vida, o sea, de yoga, o sea, no te puedes decir de yogi en función de que a veces es difícil pensar que no lo somos, pero en una parte sí tenemos una naturaleza yogi si la queremos ejercer aún en este mundo acelerado y con todas nuestras cosas. Yo veo tu manera de actuar, tu manera de ser y tú sigues esto que dices. Entonces no se necesita estar ni en un ashram ni en un monasterio para ser un yogi, ¿no? Entonces, Ay, no, sí, no, totalmente, Marta. Yo creo que es nada más
Gracias por lo que me dices, pero al final es como tener cuidado de tus relaciones contigo y con las demás personas. Yo diría que eso es una de las grandes fortalezas que te deja el yoga. Que hoy en día como pues realmente el tema de la religión ha cambiado muchísimo, mucha gente ya ni cree ni va a las iglesias, pero tampoco religa con su interior, ¿no? Que al final es esta conexión como espiritual de quién soy yo en este mundo, que es lo que le hablo mucho a muchos valores que tienen las religiones, los tiene el yoga sin que tengas que rezarle a nadie, que sería como esta parte, por ejemplo, de lo que tú haces se te va a regresar. Ajá. Entonces, como tú tratas a las otras personas, te van a tratar. Hay muchas cosas así muy básicas de esta parte de honestidad, de gentileza, que tiene el yoga que te da, que creo que a mí me han ayudado mucho en la vida, ¿no? Como esta parte de los principios del yoga. La siguiente es la respiración, que quizás la uniría con la meditación, porque creo que van muy de la mano. Porque creo que cuando te empiezas a entrar como en un ataque de ansiedad o algo te asusta, a mí la respiración siempre me regresa a mi cuerpo y me ha llegado como que a calmar. Y la tercera parte es como la parte del movimiento, es decir, muchos ejercicios físicos trabajan con algunas partes del cuerpo, pero el yoga trabaja con todos los sistemas. Entonces me gusta mucho que mueves todas las articulaciones, que puedes hacer posturas para el sistema digestivo, para la circulación, sin que tengas que hacer acrobacias. Puedes hacer una torsión, puedes estirarte, puedes agarrar tus dedos de los pies, cosas muy simples, porque yo no hago cosas nada complicadas, pero que siento que me dan cierta como movilidad en mi cuerpo, que lo mantienen bien. O sea, yo diría que la flexibilidad es uno de los valores bien importantes tanto en el cuerpo como en la mente que te deja yoga, porque creo que a veces estamos tan metidos en nuestro quehacer diario que pocas veces nos damos la oportunidad de simplemente, como dices, estirarnos, movernos, abrir el pecho. Vivimos así con el celular pegados. O sea, hay que abrirnos, hay que permitirnos este placer de sentir nuestro cuerpo, y creo que esta conciencia corporal que te da yoga, porque te dice, a ver, cuando haces una sana, una postura, o estás ahí, porque no es imposible hacer una posición de equilibrio y estar pensando en otra cosa. Entonces es Claro. como, o sea, habitar el presente, creo que es uno de los regalos que hace yoga también. Totalmente de acuerdo, Marta. Y creo que tenemos que fomentarlo más. Y tú estás hablando de un congreso que vas a hacer, y quiero que me hables de él y por qué este enfoque que le vas a dar este año y cuándo es. Mira, el encuentro de yoga en su edición número 21 se va a llevar a cabo 27 y 28 de julio en el Hotel Hilton Reforma de la Ciudad de México, y justamente el tema de este año es el arte de sanar la vida. Y un poco es reconocer cuáles son los problemas que como sociedad hoy estamos enfrentando, que básicamente es el manejo del estrés y la ansiedad. O sea, no es broma, desde los 80 se habla del estrés, pero seguimos sin resolverlo en el 2024. Entonces, vamos, en lugar de hacer clases, porque antes el encuentro era un menú de diferentes tipos de yoga, hoy en día decidimos cambiarlo para hacer talleres temáticos en donde las personas que asisten puedan tener una mayor profundidad y realmente llevarse un kit de herramientas para resolver alguno de los temas que hoy todos tenemos que resolver o conocer o entender, indistinto de que seas maestro de yoga, que nunca hayas practicado, que seas practicante, son temas universales. Entonces va a haber un taller de ansiedad, manejo de estrés y ansiedad, con un psicólogo que va a dar la primera hora de clase de teoría sobre lo que es el estrés y la ansiedad, Luis Miguel Tapia, y luego Ñaña Daquini va a dar 1 hora y media de práctica de manejo de estrés y ansiedad. Luego tenemos, por ejemplo, el tema de la autorregulación emocional tan importante. Shulamit Graber va a hablar del tema de la autorregulación emocional 1 hora, y luego hay 1 hora y media de práctica de yoga con Laramí Santana sobre el tema, que ella es fisioterapeuta y maestra de yoga, de cómo trabajar con la regulación emocional desde el yoga.
Natalie Marcus va a abrir el evento con una plática sobre el nervio vago y toda la relación que tiene como para manejar el estrés. Tenemos un taller de mente y emociones desde la perspectiva de la Ayurveda con Scott Blossom, que es un acupunturista de San Francisco muy reconocido, practicante de yoga y Ayurveda por muchos años. Tenemos también un taller de el arte de sanar el cuello con una experta en anatomía y yoga somático que es Ivana Segenovich y Sara Robledo. Igual la parte teórica y práctica, Sara es fisioterapeuta también. Tenemos otro taller de las curvas de la espalda. Tenemos otro taller para trabajar con el tema del insomnio. Entonces vamos a hablar del insomnio desde la perspectiva de la Ayurveda y luego la parte práctica para que hagas una sesión de yoga que te ayude a dormir más profundamente. Tenemos dentro del programa, son 4 salas simultáneamente, y en una de esas salas vamos a tener un diplomado de Ayurveda, que justamente es lo que hablábamos de los diferentes tipos, que aprendas realmente cómo es tu tipología, qué debes de comer y qué debes de hacer en general en tu estilo de vida para encontrar tu balance. Y aquí nos traemos al director de la Escuela de Ayurveda de los Países Bajos, Koen van der Kroon, y él junto con otros maestros van a dar este diplomado de 17 horas de Ayurveda dentro del encuentro de yoga. Entonces son 4 salas, sábado 27 y domingo 28 de julio en el Hotel Hilton Reforma. No necesitas tener experiencia previa en yoga, porque todas las clases, con excepción de las matutinas, porque ahí pusimos a David Kyle, que es un maestro viñacero para los chavos que quieran ir a viñacear, todo mundo va a poder hacer las prácticas de yoga y todo mundo va a salir con esta sensación de me siento mejor. Aprendí algo. ¿Sabes qué me encanta? Este enfoque para sanar, porque muchas veces pensamos, nada más te digo, como cuando no tenemos información, que el yoga son las posiciones, y yoga nos ayuda muchísimo más a tener una vida más sana, más coherente contigo. Así es que muchas gracias, Ana Pau, por esta plática. Y como última pregunta, quisiera que me dijeras si hoy pudieras regalarle algo a la humanidad, ¿qué le regalarías si tuvieras una varita mágica que dijera, ahí les va? Yo creo que el don de la bondad con nosotros mismos y con nosotros. Creo que eso sería lo que más me gustaría para todos nosotros en estos tiempos. Pues muchas gracias, Ana Paula, y nos vemos ahí en el encuentro, ahí estaremos contigo. Y pues muchísimas gracias por compartir esto y que toda esta gente que hoy se motive por hacer yoga, de verdad vale la pena, porque hay que darle a nuestro cuerpo el espacio, hay que darnos a nuestra alma y a nuestro corazón también el espacio por seguir un camino que únicamente nos trae beneficios. Así es que muchísimas gracias, Ana Paula. Muchas gracias, Marta, y para la gente que desee inscribirse, pueden pasar a la página encuentrodeyoga.com y ahí se pueden registrar. Te agradezco muchísimo esta charla que disfruté mucho, Marta. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el siguiente Universos. Hasta la próxima.